Buenos días. ¿Cómo están, estimados colegas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, es realmente muy grato poder estar con ustedes en esta mañana. Como bien dice nuestro rector, estamos en un momento importante de nuestra historia y las crisis siempre han traído oportunidades y particularmente para el liderazgo se constituyen en momentos fundamentales de definición. Entonces, el brindar este espacio para poder compartirles algo al respecto, para mí es un grato honor. Bien, de eso se trata nuestra conferencia. Como decía nuestro señor rector, yo trabajo en la Dirección de Gestión del Aprendizaje y Aseguramiento de la Calidad, y además soy profesor ya hace 23 años. He hecho labores profesionales siempre en paralelo, pero me encanta enseñar. Y ya en los últimos años estoy dedicado exclusivamente a labores directivas en nuestra querida universidad, en vuestra querida universidad. Así que tocar este tema en particular me resulta bastante importante, sobre todo en estos momentos, porque les puede ser muy útil. Vamos a tener dos partes en nuestra presentación. La primera, vamos a reconocer cómo está la situación en este momento. Es importante reconocer cómo está esta crisis en este instante. Cambia todos los días, casi con la nueva información que va apareciendo. Pero es bueno darse cuenta primero que no estamos ya en una coyuntura, sino es una situación. Es una situación que ya tiene un buen tiempo y que se va a extender más. Y luego, a partir de ese entendimiento, de esa realidad, vamos a ver qué aspectos podríamos juntos entender, compartir en este momento. También en su momento les voy a pedir que de repente a través del chat puedan hacer algún tipo de participación para ir moldeando un poco lo que les estoy planteando y que espero que les pueda ser muy útil. Bien, en cuanto a este reconocimiento, es importante plasmar un pensamiento que me parece que es muy relevante en estos momentos, ¿no? Particularmente en este caso de Marie Curie, que hace referencia a que en realidad el tener, el comprender más las cosas, lo que sucede, el tenerla más con nosotros, siempre va a ayudarnos a superar las implicancias de lo que es el temor, ¿no? El temor a veces nos puede detener o nos puede hacer apresurarnos. Un mecanismo para poder administrarlo mejor es comprendiendo qué es lo que está pasando. En ese sentido, ya desde los inicios de esta crisis, instituciones como el Imperial College of London, comunicadas públicamente por la revista del MIT, la revista de tecnología del MIT, ya denotaba lo que iba a pasar en esta crisis y que se está dando de alguna u otra manera, que iban a haber diferentes picos en función a las aperturas y que esto se tenía que mantener el tiempo hasta que se logre superar. Ya se proyectaba en ese momento que esto podía avanzar inclusive hasta finales del 2021, y este gráfico queda hasta ahí porque en realidad hay mucha incertidumbre de lo que pueda significar. Entonces es importante reconocer lo que la ciencia nos puede explicar al respecto, porque en función de eso nos podemos organizar más. Y en todo caso, aludiendo al pensamiento de Marie Curie, estar más, con un mayor nivel de comprensión de lo que sucede y a partir de ahí poder abordar con la mayor eficacia posible el liderazgo fundamental dentro del aula, en paralelo en la institución, porque son liderazgos que están, como veremos más adelante, concatenados, ¿no? Por ejemplo, el ser conscientes de que las vacunas normalmente pues tienen un grado de efectividad, ¿no? El grado de efectividad, por ejemplo, en este caso de la influenza, que es un virus muy conocido ya por la humanidad, comparativamente a los coronavirus que no son muy conocidos y que más han estado latentes en los animales más que en los seres humanos.
vemos que el nivel de efectividad pues, no es tan alto necesariamente. Entonces, cuando se piensa en una vacuna hay que saber lo que va a implicar esa vacuna, ¿no? Hay características de este coronavirus, particularmente de algunas otras enfermedades ya conocidas, que le dan ciertas, digamos, funciones que lo hacen difícil de controlar. Y esto incluye la inmunidad que genera en las personas, etc. Fíjense la consultora McKinsey, que es una consultora de negocios y que incluye todos los rangos, todos los sectores de la, de la producción o del desarrollo humano en materia de los negocios y del desarrollo del conocimiento, etc. Es por eso que recomienda que todo comité directivo, toda alta dirección de una organización debería tener un epidemiólogo, una persona especializada. Yo ahora se lo estoy contando como un observador, ¿no? Exhaustivo, pero un observador de lo que sucede a nivel de información científica respecto a lo que está pasando. Pero eso es lo que recomienda McKinsey, porque justamente es en función a tener una información correcta, a comprender bien el fenómeno, es que vamos a poder tomar mejores decisiones y finalmente producir un mejor liderazgo, ¿no? Entonces, si asociamos la información previa con esta, por ejemplo, en cuanto a la eficiencia mínima aceptable para que una vacuna se asuma como útil en esta situación, entonces ya más o menos podemos dilucidar las posibilidades de que esto tenga éxito en el corto, mediano o largo plazo, ¿no? Y de hecho, es por eso de que ya la OMS ha advertido al respecto. Entonces, esta información es importante, como les decía hace un instante, porque tenemos que ser lo más conscientes posible de cuál es la situación, para en función a eso poder ejercer un mejor liderazgo, tanto dentro del aula como en nuestras instituciones académicas, donde hacemos de las cosas más importantes que se puede hacer en todos los tiempos, y más particularmente en este tiempo, ¿no? Que es desarrollar a los seres humanos en su conocimiento, en su formación, en sus valores, etc., ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. Entonces, qué mejor que asumir la completitud, lo que incluye el entendimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, por eso que también, y ya regresando a la primera diapositiva que les mostraba sobre la revista del MIT, de ahí se denota con claridad lo que va a implicar o lo que implicarían determinadas aperturas o determinadas rupturas de aislamientos en lo que implica el desempeño de este coronavirus, ¿no? Entonces, es bueno saber a lo que estamos enfrentados y que de alguna u otra manera este artículo de marzo, con el tiempo, mantiene su vigencia, digamos, en lo que planteó originalmente. Entonces, ¿esto qué genera? Pues genera un resultado emocional, porque las crisis son básicamente emocionales. Genera una serie de efectos en las personas, en nuestros queridos alumnos, en nuestros queridos docentes, en ustedes, queridos colegas, que definitivamente algunos de esos resultados, efectos podemos ver, pero otros no. Pero lo que sí sabemos es que afectan el aprendizaje. Entonces, como lo afectan, tenemos que tratarlo de la mejor manera posible, y para eso, como inicio, hay una investigación, mejor dicho, un informe realizado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos respecto a cuáles son los 4 principales problemas de la educación. Yo quiero sumar uno más que también van a ver al final, ¿no? Entonces, este es uno muy típico, ¿no? Que a veces a los estudiantes les puede ser difícil reconocer si es que han entendido o no entendido algo, ¿no? Y para eso, si no hay una buena retroalimentación, que a veces es la mirada del profesor, pero es un gesto en un determinado momento, ni siquiera tiene que ser palabras, los que enseñamos lo sabemos, pueden darle a ese estudiante la posibilidad de comprender si es que finalmente ha habido un entendimiento o no, si es suficiente lo que he escuchado, etcétera, ¿no? Efectivamente, como están pensando a nivel virtual, en la formación remota eso se hace más difícil aún, ¿no? Entonces, algunas preguntas que aquí les dejo para que empecemos a reflexionar al respecto, ¿no?
¿Qué estrategias podrían usar? ¿Qué tipo de evidencia necesitan? ¿Cómo pueden construir sus propias teorías de los fenómenos, etcétera? Son preguntas importantes que nos tenemos que hacer en el ámbito de lo que realizamos, tomando en cuenta este latente problema y que además ha sido, porque esto no es una evidente opinión simplemente de la Academia Nacional en un documento X, o sea, es fruto de décadas de estudio que realiza este informe, donde incluye este apartado de los problemas más característicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo que también pasa es que a veces las evaluaciones se enfocan en la recordación de hechos y esto no necesariamente se convierte en un conocimiento utilizable, ¿no? Y llegar a los niveles máximos de lo que plantea la taxonomía de Bloom, que es de analizar, evaluar y crear, en las evaluaciones no siempre es tan eficaz, ¿no? Y esto podría limitar a los alumnos para que justamente lleguen a esos niveles. Y es que lo que pasa es que a veces es más sencillo evaluar los niveles más elementales, ¿no? El recordar, el comprender. Eventualmente el analizar, evaluar y crear requiere un mayor nivel de exigencia, ¿no? Pero es bueno ser conscientes de esto, en lo que eso implica. En mi experiencia docente, estos 23 años, en resumen, creo que eso implica tiempo, ¿no? Tiempo. Pero ese tiempo, donde llevamos a nuestros queridos estudiantes a cada vez tener mayores capacidades de analizar, evaluar y crear, finalmente lo que les va a permitir tener mayor capacidad de transferencia, ¿no? Que es justamente esa capacidad de transferir lo que han aprendido en un determinado contexto a otros contextos y poder adaptarse a ellos. Y definitivamente eso incluye la transferencia a manejarse en circunstancias críticas como las que estamos viviendo. Entonces sí hay un esfuerzo importante aquí, definitivamente lo hay, pero es un problema muy importante del proceso de enseñanza y aprendizaje que hay que tenerlo siempre en vista. Después también pasa de que nuestros estudiantes llegan con muchas ideas preconcebidas. Y muchas de estas ideas preconcebidas son alimentadas por toda la vorágine de información que los rodea. Internet, eh, tantos YouTubes, tantas comunicaciones, con un nivel de elocuencia importante, ¿no? Porque por algo llegan estas personas a tener tanto éxito, tanta difusión, es porque llegan a impactar, a veces con un lenguaje bastante coloquial y afín a los estudiantes. Eso, y entre otros aspectos vinculados a su vida personal, familiar, etcétera, hace que las personas lleguen con fuertes preconceptos que a veces son difíciles de hacer evolucionar o ayudar a que evolucionen. Entonces, ese es otro problema importante. Entonces, hay preguntas que también nos tenemos que hacer respecto a eso. Y cómo lograr, ¿no?, de que puedan superar estos preconceptos, que además hoy en día están matizados por lo que está sucediendo. Definitivamente la distancia física, lo estamos viviendo, genera esta limitada relación. Acuérdense que en la enseñanza es clave la relación entre un alumno y su profesor, particularmente mientras más chico es más influyente lo que les voy a decir, pero inclusive después. Si un profesor, un alumno o una alumna no quiere a su profesor, y hablo del querer en el sentido literal de la palabra, no ha logrado ese profesor generar en esa relación un aspecto clave para la formación de ese alumno. Entonces, la distancia a veces genera esa barrera, como para poder establecer esas relaciones afectivas tan importantes en la formación, sobre todo en los niños. Entonces de ahí nos emergen algunas preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo lidiar con estas distancias? Y cómo sostener, enriquecer estas relaciones, ¿no? De mismo modo,
Ya esto partiendo de otras investigaciones, pero creo que no son necesarias como investigaciones para darnos cuenta de esta problemática latente o potencial, ¿no? De la cantidad de distractores que tienen los estudiantes al momento de estar recibiendo una formación, particularmente en lo remoto, ¿no? Y ahí también tenemos algunas preguntas que nos podemos hacer. Entonces, lo que les voy a explicar de aquí en adelante, espero que les ayude a poder responder de manera eficaz a alguna de estas preguntas, las cuales recomiendo que le extiendan, y ya voy anticipándolo eso, al equipo de vuestra institución académica. Porque no son preguntas que uno debe responder solo, son preguntas que debemos construir en equipo, o preguntas cuyas respuestas debemos construir en equipo. Entonces ahí, me imagino que ya la han anotado. Me parece que también esta conferencia está siendo grabada, pero en todo caso es importante que la tengan en mente porque son preguntas elementales que hay que responder. Entonces ahora vamos a eso. Vamos a ver cómo es que podemos manejarnos en el liderazgo, en el aula, en estas circunstancias. Dentro de la frase de Albert Einstein, yo destaco la palabra despertar, ¿no? Definitivamente esa palabra despertar tiene una fuerte afiliación al concepto de motivación, ¿no? El maestro visto como un motivador, ¿no? Como un generador de despertar, porque ser vehículo de conocimiento siempre va a tener un límite natural, ¿cierto? Pero si logramos despertar, ¿no? Que ellos realmente tengan el deseo de ir más allá, estamos dando el gran paso, ¿no? Entonces yo en resumen diría, si empezamos en un liderazgo en el aula, cercano a lo óptimo, será aquel que logre despertar esta expresión creativa y este placer por el conocimiento que bien mencionaba el gran Albert Einstein. Yo le digo así a Alberto, a veces le digo Albertito en mis clases, porque siempre menciono mucho a él, porque fue la primera biografía que leí. Tenía 7 años y mi mamá, fuimos a una librería y había un pequeño librero y mi mamá me dijo, escoge 2 libros, hijito, ¿no? Y uno de ellos escogí fue la biografía de Albert Einstein, escrita por Vannes Hoffman, que hasta ahora la tengo. Esas personas que a uno pues, ¿no? lo estimulan desde años tempranos y que te dejan ahí marcado. Yo les pido ahí algún feedback que me puedan brindar al respecto de estos 3 aspectos. ¿Cuál de estos 3 aspectos creen ustedes que no son tan importantes en un liderazgo en el aula? ¿O creen que los 3 aspectos son importantes? Si creen que los 3 aspectos son importantes, pueden poner los 3 son importantes. Si creen de que hay alguno que realmente sería más bien contraproducente o no sería importante, pueden poner el número. Entonces voy al chat y espero ahí vuestra retroalimentación. Pueden escribir directamente ahí. Si no les parece importante X número, ponen el número específico. Y si creen que todos son importantes, pueden poner la palabra todos, simplemente. ¿Cuál consideran ustedes que no serían tan relevante dentro de estas 3 características? Ahí veo Fernando que nos pone 1. Gracias, Fernando, por tu feedback. A ver si esperando. Edward pone 1. Ana pone 1 también. Jenny pone 1. Gorky pone 1. Willy pone 1. Luis pone 1 también. Digo el nombre y digo Javier. Ya están escribiendo bastante rápido. Pero bueno, en todo caso, en resumen, más o menos ahorita está pues un 15 que ha puesto 1 y unos 5 o 6 que han puesto, bueno, ya van como 21. Yo diría que es un 80-15% más o menos según lo que voy viendo. Que ya es una especie de encuesta rápida. No he utilizado una tecnología de encuesta, yo sé que ustedes conocen algunas, pero no es necesario ahora ser tan exactos. Muy bien, muchas gracias por el feedback. Fíjense, yo esta referencia, este análisis, estas preguntas, yo lo he hecho a colegas como ustedes. También esta conferencia la he dado, pero especializada, no en docentes, sino en ejecutivos de empresas importantes de nuestro país y por ahí de otros lugares
también. Y he hecho una encuesta en LinkedIn. Yo estoy en una red profesional que de repente ustedes la conocen, se llama LinkedIn. Y ahí también he hecho la encuesta y he obtenido más de 300 respuestas, más o menos, sobre esta pregunta. Y sí, pues la mayoría comenta que es uno, ¿no? Sobre todo en el sector empresarial, al uno le dan, pero así casi nadie cree que el uno es importante, ¿no? Pero según las investigaciones del doctor Andrew Dubrain, que además de ser especialista en el tema de liderazgo en crisis, él ha hecho un interesante, profundo y reconocido por la comunidad académica mundial metaanálisis de muchos especialistas sobre el tema de liderazgo en crisis. O sea, digamos, podríamos decir, es una especie de gurú en el tópico, ¿no? Liderazgo en situaciones de crisis. Y él menciona que estos tres aspectos son fundamentales. Los tres. Particularmente la tristeza y compasión es porque las crisis, y yo creo que ya escuchando ustedes un poco mis comentarios sobre esto, se van a dar cuenta de que tiene un sentido lo que les estoy diciendo, es que tiene fuertes componentes emocionales. Entonces, si el líder o la líder no se hace cargo, o la lideresa, no sé, no se hace cargo de sus emociones, para administrarlas en este proceso, va a ser difícil que también se pueda hacer cargo de las emociones de sus estudiantes. Entonces, la crisis básicamente es un evento emocional. Y lo que tenemos que tener es capacidad para poder expresar dichas emociones. Yo tengo dos hijos amados míos. Mi hija Sara, que estudia en la Universidad del Pacífico. Y que está ya en su primer año, ¿no? Y mi hijo Ricardo, que estudia en el Colegio Reina del Mundo. Y el otro día, en Semana Santa, dan estas películas clásicas, ¿no? Y no sé si ustedes han visto la película Espartaco, con Kirk Douglas, ¿no? A mí me gusta el cine clásico, entonces los animé. ¿Por qué no vemos la película Espartaco? Que es excelente, este gran actor que recientemente ha fallecido, era espectacular. Y mis hijos me miran, pues, ¿no? Con, papá, pero es en blanco y negro, ¿no? O algo así. ¿Cuánto dura? Más de 3 horas. Es de los años 60, efectivamente, ¿no? Bueno, al final, no era de blanco y negro, me parece que sí es a color, pero de los años 60. No sé cómo logré, ¿no? Tal vez la pandemia ayudó a estar todos juntos y más compenetrados que nunca, que es parte de los, en particular, estoy pudiendo disfrutar de más tiempo con mis hijos, y con mi familia en general, con mi esposa, etc. Los convencí, los persuadí, y se engancharon a la película. La vieron completita. Al final les pregunté qué tal les pareció. Excelente, papá, muy buena película. Me sorprendió. Más de 3 horas viendo Espartaco ahí. Pero hay una escena en la película Espartaco que yo no la recordaba y la traigo a colación ahora. Me parece una escena importante. Ya está por tener la última batalla Espartaco, que era un esclavo y defendía a él, a todos los esclavos para que sean libres en la Roma antigua. Y él sabía que en la batalla del día siguiente iba a morir. O sea, sabía que era una batalla perdida. Habían avanzado mucho, pero habían sido traicionados y sabía que iba a ser una batalla perdida. Y su mujer, su esposa, estaba embarazada. Y en la noche, previa a este momento de la última batalla, él se arrodilla frente a ella, el gran Espartaco, casi sollozando, y le dice: por favor, te pido que mi hijo no sea esclavo. Te pido, por favor, que mi hijo no sea esclavo. Vete, escapa, no estés mañana, no quiero que te capturen. Ella evidentemente no lo quería dejar, o sea, no te va a dejar, le decía. Y ella lo miró con ternura y le dijo: Espartaco, eres tan fuerte que puedes llegar a ser débil. Eres tan fuerte que puedes llegar a ser débil. Y es que ahí justamente, en no doblarnos la píldora a nosotros mismos en esta circunstancia, en reconocer la circunstancia en la que estamos, en la circunstancia que estamos viviendo todos,
está la raíz de nuestra fortaleza, de la fortaleza frente a una crisis, ¿no? Justamente estos dos investigadores, analizando, estudiando ya científicamente el fenómeno, encuentran que mientras los líderes se mostraban más tristes, eran mucho más valorados que cuando se mostraban, por ejemplo, enojados, ¿no? Irascibles, así, sí, esto no va a vencer, en fin, ¿no? Que a veces son posiciones que las observamos y que tal vez percibimos por un tema cultural, ¿no? O simplemente creemos que es lo más adecuado con nuestra mejor voluntad, podría ser lo mejor. Pero bueno, la ciencia en ese sentido es muy emblemática porque nos ayuda a dilucidar este tipo de aspectos, ¿no? Y de hecho, extraí esta noticia que en su momento fue publicada. Lamentablemente ustedes saben que hay estos eventos donde entra un loco en estos colegios, ha pasado lamentablemente en Estados Unidos muchas veces y mata a los niños de la nada, vamos a decirlo así. Entonces hubo una de estas matanzas lamentables y salió el presidente en su momento, Obama, y fíjese lo que escribe el periodista de la Washington Post al respecto, ¿no? Y fíjese lo literal que es también en el artículo, en la nota periodística, al hablar de cómo es que se expresa este dolor y lo importante, lo bueno que es. Lo bueno que es no ser indiferentes ante las circunstancias. Entonces, el interactuar con nuestros alumnos, el que ellos sientan nuestro sentir, disculpando la redundancia, y todo lo que eso implica. Porque además no solamente sienten nuestro sentir, sino tal vez con ese sentir puedan tener ellos la soltura de poder expresarnos el de ellos y a partir de ahí compenetrar, forjar esa relación tan importante, es un paso fundamental para el liderazgo en el aula. Ahora, evidentemente esto toma un tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos 20, 30 alumnos en el aula, o no sé, pueden ser más. Esas interacciones toman un tiempo, pero es importante tener claro algo, queridos colegas, estamos en crisis. Y nuestra labor formador es una labor fundamental, es un desafío, es una responsabilidad enorme, ¿no? Y bueno, la ciencia nos dice lo que en estos casos es recomendable. El segundo aspecto, que creo que sí, ahí todos hemos estado de acuerdo al 100%, en que el carisma y la inspiración se convierte en algo fundamental, ¿no? Entonces también investigaciones de la doctora Pillay hacen referencia a que justamente mientras más carismático, ¿no? Es el docente, en este caso, cualquier responsable, cualquier líder, las personas se sienten, los alumnos se sienten menos en modo de crisis, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que cada uno, ¿no? De que cada uno pueda ser un portavoz, cada docente puede ser un portavoz de lo que está pasando y de una manera carismática, de una manera elocuente, tratar de llevar a los alumnos, sin desconocer la realidad, que ya la hemos visto al inicio, ¿cierto?, hacia un aprovechamiento al máximo de las circunstancias que estamos viviendo. Y esta labor de portavoz es una labor de cotidianidad, de sostenimiento, muy importante en unas circunstancias como esta. Entonces aquí hablamos de una evolución, que de repente en algunos casos no es tal, porque ya muchos han sido mentores o han hecho una labor intrínseca de mentoría, ¿no? Pero en todo caso hablamos de un docente que se consolida como mentor. Como mentor. Yo les cuento, en el ciclo pasado, yo hace muchos años había dejado de enseñar pregrado en la universidad por cuestiones de especialización. Yo enseñaba solamente en maestrías de la Universidad del Pacífico hace ya algunos años y en general en otros lugares cuando no estaba directamente en nuestra institución ahora, más o menos como 15 años dictando solamente en maestrías. Pero el ciclo pasado, dadas unas nuevas funciones que asumí en la universidad, pedí dictar en pregrado para conocer un poco más el terreno del pregrado después de tantos años de experiencia, ¿no? De estar en desconexión, mejor dicho, con alumnos de pregrado, que es diferente al estudiante de posgrado, desde la edad, desde los intereses, etc. Y la verdad que trato de hacer lo que predico, hago mi mayor esfuerzo para eso siempre,
Y apliqué todas mis investigaciones sobre estas temáticas y otras que les voy a seguir mostrando en la conferencia de ahora, ¿no? Y la verdad que el resultado fue estupendo. A pesar de esa distancia de años, enseñé en una facultad, que es la de ingeniería, que no es una facultad que corresponda a mi profesión. Eh, eh, un curso, yo enseño cursos de innovación, que además típicamente requiere mucha presencialidad, ¿no? Requiere mucha interacción porque se hacen proyectos, etcétera. Un curso que yo cuando puse dije, caramba, vamos a ver, es un reto importante, ¿no? Pero para empezar, con ese nivel de retroalimentación que comentaba hace un momento y poniéndome en esta posición, abriéndome a los alumnos a que podamos tener conversaciones en el momento que ellos deseen. Tuve esas reuniones fuera del horario muchas veces, asumiendo esa responsabilidad. Yo les confieso, les cuento, de que el resultado fue estupendo. Es más, al finalizar el curso, y esto lo digo con los fines propios de lo que estoy queriendo yo a ustedes persuadir para que lo tomen como algo útil para vuestro desarrollo, me terminaron diciendo todos al unísono, tanto por escrito como en la sesión final, de que para ellos, sin que yo les haya mencionado la palabra, yo había cumplido una función de mentoría. Entonces, no es cuestión de asignarle a alguien la función de mentor, sino es de actuar en esa función. Y después, eventualmente, eso puede ser más que reconocido. Creo que lo más importante es que utilizado. Y que eso termine constituyéndose algo que les genere el valor que ellos necesitan ante estas circunstancias. Y el tercer elemento, que también todos estamos de acuerdo por lo que he visto en el chat que me dieron gentilmente vuestro feedback, es que definitivamente el pensamiento estratégico es elemental en estos elementos, sobre todo para la toma de decisiones de cada situación que vamos adelante, cada acto, cada trabajo que se les deja a los alumnos, la manera como se aborda cada temática o cada problemática de ese alumno que no pudo presentar el trabajo por X motivo, o aquel grupo que no lo hizo con... Ese pensar cómo yo puedo rediseñar mi curso. ¿Cómo lo puedo hacer ahora bajo esta coyuntura? A nivel de colegio, ¿qué tantas libertades vamos a dar? ¿Vamos a meterlos a todos en un casillero para que lo hagan solamente de una manera? ¿Vamos a dar más libertad en función a la temática? Vamos a ver qué nos dice la ciencia respecto a esas preguntas. Bueno, estos investigadores se han entrenado en diferentes escenarios, desde un incendio, que es una crisis momentánea, digamos, ¿no?, hasta países completos que entran en circunstancias de crisis, ¿no? Entonces, estos estudios, ¿a qué llegan? Llegan a que el liderazgo en una crisis tiene que ser compartido. Tiene que ser un liderazgo compartido. ¿Qué implica este liderazgo compartido? Implica de que, de alguna u otra manera, hacemos redes de liderazgo con empoderamientos dentro de toda la organización, con niveles de especialidad, con personas que pueden abordar una cosa u otra cosa, con reuniones constantes, permanentes, para estar amalgamados de la mejor manera posible ante los diferentes escenarios que se puedan presentar, para poder prever circunstancias a partir de ciertos indicios que se van repitiendo. Por ejemplo, mira, en nuestra reunión semanal para hablar sobre aspectos emocionales latentes en el aula, pues, por dar una referencia, hemos encontrado que se han presentado 5 casos de este tipo de ansiedad expresada a partir de estas características. Es probable de que esto esté más amplio, pero está oculto, porque algunas personas no lo hablan, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Entonces, de esta manera, tenemos de repente un equipo especializado trabajando en ello, donde no necesariamente es solamente el equipo de psicología de la institución, sino un equipo puede ser de varios profesores, de varias personas que tengan de repente una afinidad con esa temática de manera natural, más allá de su grado de especialidad, y que estén involucrados en encontrar alternativas que rápidamente y de manera dinámica se implementen. De ahí que en ese tipo de circunstancias es adecuado cambiar la estructura organizacional de empoderamiento típico en este caso, del colegio. Es decir, lo ideal es no, digamos, cambiar un poco la gestión centralizada y tratar de hacer equipos de personas empoderados en diferentes aspectos que consideremos importantes, como por ejemplo el que les acabo de mencionar.
Yo sé que en la gestión tradicional tenemos un equipo central que de alguna u otra manera se alimenta de información de alrededor y en función de eso va tomando decisiones. En una crisis eso puede ser muy lento. ¿Y les ha pasado a ustedes? ¿Les ha pasado de que a veces hay un tema importante que se queda latente y dicen, no, esto es urgente, hagamos una reunión de urgencia, hacen una reunión de urgencia, pero hay otro latente que se está quedando al otro lado y hay otro latente más detrás? De repente llegan al tercer, cuatro latente y se dan cuenta que tenía 2 semanas esperando. Y 2 semanas esperando puede ser un montón en una crisis. Entonces, el hacer equipos empoderados que se mantengan conectados, pero con un mayor nivel de independencia y toma de decisiones, capacidad de toma de decisiones, es clave en esta circunstancia. Y de esa manera también extendemos nuestra red de pensamiento estratégico. Porque definitivamente, por algo hay autoridades, pero todos tenemos limitaciones. Y en una circunstancia de crisis necesitamos aperturar y tener ojos para todas las direcciones. Entonces, ¿cuál será la gran función ahí de este equipo central? Será justamente de generar esos empoderamientos y esos liderazgos, fortalecerlos con la suficiente energía como para que puedan, con cierto grado de independencia, tomar decisiones y actuar respecto a lo que normalmente era en circunstancias que no eran de crisis. Y al respecto, si bien es cierto, el uso de la, la información detallada, exacta, corroborada, etcétera, para tomar decisiones, es lo más típicamente usado. En circunstancias de crisis, la intuición, que siempre nos es útil, particularmente nos es más útil por el tiempo, por el factor velocidad, por el factor decidir rápido sobre determinadas cosas que son fundamentales y que si no nos pueden aletargar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y Malcolm Gladwell es un especialista muy importante en este ámbito. De hecho, yo les recomiendo el libro de Inteligencia Intuitiva de Gladwell. Yo creo que para todo profesional, en todas las áreas del conocimiento, es un libro de cabecera importante. Porque la intuición es algo muy poderoso para lo que hacemos, y particularmente para el liderazgo aún más. Y él nos dice que hay 4 aspectos fundamentales, hay 4, que deben tomarse en cuenta cuando uno quiere perfeccionar su intuición. Es decir, cuando uno quiere evitar irse por rutas que lo lleven al fracaso. Primero, tener información. Evidentemente, con el tiempo la información no es perfecta, por eso que justamente esta atomización de energías dentro de la organización es importante, porque ellos pueden a su vez tener sus propias redes de información y es hacerlas fluir constantemente. Es importante tener información. Es importante tener experiencia, tratar de meterse en la problemática, de ponerse hombro a hombro en la circunstancia. Por ejemplo, para hablar en sencillo, ¿no? Si queremos, como autoridades de un colegio, tener un entendimiento de lo que está pasando en las aulas, lo mejor será hacer un levantamiento sistemático, constante, de cómo está el aula. Y para eso es mejor entrar en ella. Hablo del aula virtual. Y si no deseamos entrar por un tema de confidencialidad, etcétera, o de incomodidad, mejor dicho, del docente o la docente en ese momento, podemos pedir una grabación y eventualmente después observarla, ¿no? Y ver las cosas que están sucediendo, levantar información detallada, experimentar de alguna u otra manera el proceso, hablar con los padres de familia directamente, tener también canales, ¿no? Convencionales que se tienen los colegios para hacerlo. Pero la evidencia empírica, casuística sobre esto es que mientras la líder se involucre más directamente, va a tener una sensibilidad en la piel mayor y le va a permitir poder entender muchos fenómenos que a veces a distancia no son fáciles de entender a plenitud. Yo sé que los canales son importantes y por supuesto muy respetables, pero no hay mejor forma de entender un fenómeno que estando en el terreno. Nuevamente, eso toma tiempo, toma energía, pero bueno, esas son las funciones del liderazgo. En el aula eso también implica lo mismo entre el docente y lo que es tratar de comprender de la mejor manera posible lo que está viviendo cada estudiante en sus vidas privadas, en su hogar, ¿no? Y a partir de ahí los padres son un excelente canal para eso. Tiempo, definitivamente. La inteligencia intuitiva exige tiempo, exige más tiempo que el convencional, porque es fácil ver, digamos, una lista
de datos y decir al partido que hagamos lo que aparece en esta jerarquía de lista como más importante y ya está. Pero no necesariamente, sobre todo las circunstancias complejas, es suficiente este tipo de análisis, ¿no? Requiere más tiempo de involucramiento, ¿no? Y esto lo pongo en rojo, Gladwell lo menciona en su libro y en sus investigaciones, en las alocuciones que he podido ver. Lo más difícil en las personas es poder superar los prejuicios. Muchos prejuicios. Prejuicios como, por ejemplo, si esto lo planteo, no les va a gustar. Seguramente los profesores van a querer que esto sea de esta manera. Seguramente los alumnos van a exigir esto. Seguramente. Sí, el año pasado pasó. Hace un mes, ¿te acuerdas cuando lo intentamos y no funcionó? Todos esos son prejuicios. Porque, entre otras cosas, asumen de que hay cosas que son dadas y la realidad no es así. En la realidad todo cambia. Cada contexto, cada día puede cambiar completamente la percepción de las personas respecto a un determinado aspecto. Y en particular en una crisis, las personas pueden cambiar día a día con las noticias de cómo va evolucionando, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna. Puede cambiar de un momento a otro. O en los hogares mismos, los estudiantes, cómo se están comportando en el día a día. Porque es diferente tener clases, digamos, 6 horas o 7 horas a través de una videocámara seguidas durante 2 meses, a tenerlas durante 2 meses y 3 días. O sea, los cambios temperamentales en los estudiantes son distintos de un día para otro, así como nosotros, algunos de ustedes lo estarán vivenciando, ¿no? El cambio de ánimo entre un día a otro, los psicólogos lo informan a través de varios estudios respecto al comportamiento de una persona en una circunstancia como esta. Entonces, el hecho de que haya funcionado algo con los alumnos hasta el mes de agosto del 2020 no quiere decir que vaya a funcionar en septiembre ni en octubre, porque la acumulación tiene un impacto. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Y para eso la liberación de nuestros prejuicios es fundamental. Si están interesados, pueden requerir, también hay un test sobre el nivel de nuestros prejuicios internacional, que yo lo tengo ahí, y les podríamos pasar el link después de la conferencia, de repente más tarde, ya lo pueden pedir, nosotros encantados en compartirlo. Pero es muy importante ser conscientes de nuestra susceptibilidad a caer en prejuicios, porque eso puede limitar enormemente nuestra inteligencia intuitiva, que como vemos es fundamental. Entonces, entendido eso, ¿cómo nos podemos fortalecer en términos de inteligencia intuitiva? Primero, captando lo más posible, o sea, con captación, es decir, mirar mucho hacia afuera, pero también con interocepción, que es mirándonos hacia adentro. Repito, mirando hacia afuera y también mirándonos hacia adentro. Entonces, respecto a la captación, la ciencia ha avanzado mucho. La ciencia, me refiero a la ciencia del aprendizaje, ha avanzado mucho y cada vez hay más estudios que refieren respecto a cómo manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. Y este primer estudio, creo que les muestro ahorita, he escogido algunos que considero pertinentes para este momento, creo que es muy importante para todos. Es que ese preconcepto, ese prejuicio, de que mientras el alumno, el estudiante esté más atosigado de tiempo, más estresado, va a aprender muy bien y después sí, pues recuerda, no, disfruta, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este bachillerato sí es súper sacrificado. Todos los que entran en bachillerato internacional saben que es durísimo, que a veces no pueden ni dormir muy bien. Bueno, más allá de nuestros preconceptos al respecto, y esta es una referencia a la Universidad de Berkeley, está demostrado de que cuando el estrés es alto, el rendimiento baja, el desempeño baja del estudiante. Entonces tenemos que lograr niveles de estrés moderados. Fíjense en la gráfica, que esta es una gráfica literal extraída de esta investigación, inclusive un nivel de estrés bajo es mejor que un nivel de estrés alto para el nivel de desempeño. Entonces, cuando uno piensa en liderar, básicamente tiene que comprender de que hay prejuicios, hay aspectos que uno tiene más o menos arraigados, formas que además uno se siente orgulloso de ellas. Yo comento esta porque la he escuchado mucho, la he observado mucho. Eventualmente tienen que ser cambiadas. Y el cambio no es fácil. El liderazgo básicamente es cambio, ¿no?
No se puede liderar si es que no conlleva eso cambiar, ¿no? Ese es justamente el matiz que marca la diferencia entre liderar y gerenciar. Entonces, el cambio no es fácil, pero cuando la ciencia nos trae este tipo de elocuentes afirmaciones, creo que es importante tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué puede significar esto en la gestión de un semestre para los estudiantes, por ejemplo? Un semestre académico escolar. ¿Qué puede significar? Que cada curso calcule el número de horas que dedicación le va a tomar al estudiante a hacer lo que tiene que hacer dentro y fuera de clase. Y que eso sea compartido con los colegas que comparten el curso. Y que finalmente todos tengan una fotografía así, efectivamente. En el mes de septiembre del 2020, nuestros estudiantes de quinto de secundaria van a tener una ocupación de tiempo de tantos cientos de horas. Entonces, cuando ven eso, dicen, ok, ¿cuántos días tiene la semana? ¿Cuántas horas puede estudiar? ¿Cuántas horas necesita para dormir, para alimentarse, para en su momento no hacer nada y poder tener un estrés moderado? Y en función a ese análisis, tomar decisiones en equipo. Pero si esto no es transparentado, es difícil, porque eventualmente cada profesor puede tener su propio proyecto de curso y establecer una carga que si no conversa con las demás, podemos tener algunos puntos ciegos que pueden generar un nivel de estrés muy alto que al final termina siendo contraproducente para el desempeño. Y esto, fíjense, ya estos son estudios neurocientíficos, ¿no? También hace referencia a la manera como los vamos llevando, ¿no? Es decir, en lugar de estudiar y de ahí tomar una prueba, lo mejor es estudiar un poco, tomar una prueba asociada directamente a ello, luego otro poco y tomar una prueba y así, pero de manera añadida y concatenada con la anterior, de manera paulatina. Es más, incluso el estudiar y hacer pruebas, es decir, pequeños tests, donde el alumno poco a poco va entrenando. Y fíjense, acuérdense los problemas de aprendizaje que vimos al inicio. Van dándose cuenta ellos mismos, en función al resultado de ese test, cómo es que van aprendiendo y esto les va dando seguridad y van incrementando poco a poco su capacidad respecto al tópico que están estudiando, ¿no? De hecho, inclusive, si nosotros esperamos que al final del periodo la proporción de respuestas correctas en la prueba final, digamos, ¿no?, sea mayor, lo mejor es justamente tener estas recuperaciones repetidas, que en términos de psicología del aprendizaje, la recuperación es ese momento donde recuerda nuevamente aquello que ha aprendido. Y si estas recuperaciones se asocian a diferentes contextos, casuísticas, etc., las posibilidades de transferencia a otros escenarios van a ser mayores. Entonces aquí también hay otras evidencias de la ciencia que hacen referencia a la importancia de que esto sea muy concatenado y nuevamente con un estrés moderado. Ahora, ya pensando en la sesión, también está demostrado que los recursos disponibles para la tarea disminuyen de manera constante, porque el grado de control ejecutivo de la persona para mantenerse concentrada también va disminuyendo. Es decir, es natural que nuestros estudiantes se distraigan. Es parte de la normalidad. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Tratar de generar picos, ¿no? Como este pico que ven aquí, ¿no? Y tratar de disminuir esa curva descendente natural. ¿Y cómo generar estos picos? Bueno, también, según estudios neurocientíficos, el uso de la sorpresa se puede convertir en una excelente alternativa. ¿Y qué implica el uso de la sorpresa? Implica básicamente es que durante periodos de más o menos oscila entre cada 20 minutos y en función a lo que se le ha enseñado al estudiante en ese periodo de tiempo, generar un evento sorpresivo. Un evento sorpresivo que haga que el estudiante haga una conexión en función a esa emoción con respecto a lo que aprendió. No sé si ustedes recuerdan, pero a veces uno lo que más tiene más recordación es aquello donde hay incluido o ha aparecido una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de mi cumpleaños tal, porque justo llegó mi prima de viaje al extranjero de sorpresa. Hay una asociación. Entonces, según estos estudios de Ballarini, que hay un libro publicado exclusivamente sobre este tema, hace referencia a que cuando se conectan dos neuronas
sus dendritas se conectan, viene un marcador que la sella, un marcador químico, que vamos a hacer la analogía con un punto de soldadura. Entonces, cuando hay una sorpresa en ese rango de tiempo, más o menos, asociada a lo que se ha aprendido, y que de alguna otra manera rompe la rutina de lo aprendido, en lugar de venir un punto de soldadura, vienen dos. Por ende, esa unión entre las dos neuronas a través de sus dendritas es más fuerte que si hubiera habido, no hubiera habido esa sorpresa. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque nos brinda excelentes oportunidades de innovación educativa en cuanto a cómo manejar nuestras sesiones, en cuanto a esos tiempos, esas oscilaciones, ¿no? Para disminuir esta reducción paulatina que yo les expresaba hace un momento en el gráfico anterior, ¿cierto? De los recursos disponibles requeridos brindados para la tarea, ¿no? Entonces, ahí hay un derrotero tremendo de actividades que se pueden hacer porque el profesor lo que hace, dice, ok, tengo mi sesión, no sé, vamos a decirlo así en sencillo, hora y media. Entonces, en esa hora y media, ¿cómo la voy a manejar? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cuáles van a ser las sorpresas? ¿Cómo voy a generar estos tiempos para poder administrar esta curva digamos, de atención que es tan importante? Entonces, cuando el estudiante eventualmente tiene su celular al lado, ¿no? Y lo coge en medio de la sesión, tal vez podríamos asumir, más allá de que es una responsabilidad de él, esta vez una parte de responsabilidad nuestra de no haber generado el suficiente nivel de sorpresa cada cierto periodo de tiempo para poder evitar de que esto sea para él más relevante, más importante de lo que yo le estoy diciendo. Y en ese sentido también otros estudios bien importantes que han venido afianzándose en el tiempo es cómo es que un elemento audiovisual llega, y armónico a la vez, llega a ser más eficaz que un elemento solo escrito, por ejemplo, para el aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido creo que para nosotros es familiar cómo es que muchos de los estudiantes aprenden por YouTube. Ustedes hagan una encuesta, y yo les sugiero que la hagan para tener una referencia objetiva, ¿no? Y háganle esta pregunta tan sencilla a los estudiantes. ¿Tú aprendes utilizando videos de YouTube? Pregúntenle a sus estudiantes. Pregúntenles qué temas aprenden en YouTube. Pregúntenles si es que algunos temas que aprenden en YouTube, o sea, en videos tutoriales hechos por un profesor de matemática X de determinada parte del mundo, que los hace muy dinámicos y atractivos, y que son cortitos de repente, pero que son muy eficaces para que él entienda. Eventualmente cubren en parte lo que aprenden en el aula. Pregúntenles. Es probable que tengan una respuesta afirmativa. Y si fuera así, ahí está el desafío. Cómo utilizar estas herramientas multimedia para justamente, y aquí hay algunas recomendaciones, este video lo van a tener ustedes grabado, así que después lo pueden revisar con tranquilidad, cómo fomentar, gestionar y reducir algunos aspectos de lo que es un material audiovisual. Evidentemente, un material audiovisual multimedia bien hecho toma trabajo. Es una de las cosas que, por ejemplo, yo empecé a producir ya hace un poquito más de 2 años. Y yo les comento, a veces producciones de 15 minutos, 18 minutos, divididas en partes, a mí, a mi equipo, que tengo un equipo, bajo todo un modelo que tengo, nos toma 150 horas de trabajo más o menos. Pero ¿saben qué? Es una inversión. Es una inversión. Porque a la larga es un contenido que queda. Y que puede ser usado muchas veces. Y que a la larga puede ser más eficaz, ¿no? Que lo previamente comentado. Otro aspecto muy importante es la inteligencia colectiva. Yo creo, y aquí ya entro en un ámbito de opinión personal, porque ahí estamos hablando muchos temas de la ciencia, ¿cierto?, el aprendizaje. Aquí voy a comentar algo muy personal. Yo creo que hay un derrotero muy importante para lograr en cualquier grupo que uno está formando. Y creo que ese es lograr maximizar la inteligencia colectiva de ese equipo. Mientras más inteligentes colectivamente sea ese equipo, yo creo que
es mejor, es mi opinión personal. Es tal vez por eso, por la importancia de la inteligencia colectiva, que evidentemente yo la creo, es que el MIT, que por algo tiene, me parece que 80 premios Nobel en su historia, 80 premios Nobel en su historia, tiene un centro de inteligencia colectiva. O sea, tiene un centro dedicado a cómo desarrollar la inteligencia colectiva. Ese centro fue fundado, es dirigido por Thomas Malone, y es decir, un estudio muy amplio y emblemático para mí, donde encontró cuándo un equipo es más inteligente. ¿Cómo puedo haber que un equipo sea más inteligente de manera colectiva? Yo digo equipo, pues mi aula, y dentro de mi aula, los subequipos que hay, que muchas veces formamos equipos para desarrollar los trabajos grupales, por ejemplo, ¿no? Y a mí lo que más me sorprendió cuando tuve acceso a esta investigación y que a partir de ahí la aplico, pero al 100%, y ahora les voy a contar un ejemplo de cómo la he aplicado a nivel virtual en esta experiencia, enseñando en el pregrado después de muchos años, es que ni es el coeficiente intelectual, ni es el grado de motivación de los estudiantes, ni es su grado de extraversión, es decir, qué tan extravertidos son, lo que hace que un equipo sea más inteligente que otro. Ninguno de los tres. Yo me acuerdo que tenía estos preconceptos, ¿no? De que, bueno, mira, si están motivados, eso va a ser un equipo más inteligente. O que cada uno sea más inteligente, tiene mayor inteligencia. O que sí, que habla mucho, etc. No, ninguno de los tres. De hecho, hay un libro publicado hace un par de años que también habla sobre el poder de los líderes introvertidos, ¿no? Que pueden ser hasta mejores que los extravertidos en muchas circunstancias. ¿Qué es lo que hace? Primeramente, la equidad. Cuando hay equidad, el nivel de inteligencia colectivo es mayor. Todos sabemos lo que es equidad. Y lo segundo es cuando hay lectura de los ojos. Pero no lectura de los ojos, felizmente, para esta circunstancia, necesariamente lectura de los ojos, básicamente es a través de la lectura de los ojos, la lectura de la mente. Es decir, de qué está pensando la otra persona, de qué está sintiendo. Cuando había equipos donde había mejor lectura de los ojos, y cuando había equipos donde había mayor equidad, ese equipo era más inteligente colectivamente. Ahora, dicho sea de paso, se ha encontrado, se ha hallado de que quienes tienen mayor predisposición natural para la lectura de los ojos son las mujeres. Ergo, podríamos dilucidar, pensar, de que un equipo, en la medida de que tenga mujeres, podría mejorar su performance en lectura de los ojos, lo cual incluiría la inteligencia colectiva. Ahora, ¿qué ejemplo les puedo poner sobre esto de lo que yo he aplicado? Me ha funcionado muy bien, se los cuento. En materia de equidad, ¿qué es lo que yo planteé? Lo siguiente, miren, imaginemos que es un grupo de 4 estudiantes que están haciendo el trabajo de grupo y la nota final es 15. Yo pienso que amerita un 15. Entonces, yo no les voy a poner 15 al trabajo grupal. Lo que vamos a hacer es que le voy a dar una nota global para todos, o sea, una especie de 60. ¿Me comprenden? Una especie de 60. Entonces le doy 60 puntos. Y ustedes se los distribuyen entre los 4. Si creen que ha habido equidad durante todo el proceso que han hecho el trabajo, y ustedes mismos son conscientes, son personas que son conscientes de ese concepto, ustedes pónganse pues 15, 15, 15, 15. ¿No? Pero si piensan que no ha habido equidad, y si alguno ha trabajado más que otros, bueno, uno puede tener 16, otro 14, otro 15 y otro 15. O de repente uno pueda tener 17. Entonces, de esta manera, ¿qué generaba? De que los estudiantes desde el inicio, entre ellos, generen una especie de, no sé, consenso de la importancia que era trabajar juntos. Porque si es que no pasaba, sabían de que no podía haber esta especie de injusticia que a veces la hemos vivido, no sé si ustedes la han vivido, la han visto, ¿no? Del compañero que trabaja durísimo y el otro que de alguna u otra manera aprovecha esta circunstancia y no se esfuerza lo justo. Y lo peor, no aprende. Porque aquí el fin no es ajusticiar a unos o beneficiar a unos sobre los otros, ¿no? Es tratar de forjar su mayor aprendizaje. Entonces me funciona muy bien. Muy bien. De hecho, inclusive al final le pedí que me escribiera a cada grupo cómo había sido esta historia de la equidad, ¿no? Y algunos equipos desde el comienzo había equidad y otros pues dice al comienzo no y después poco a poco, ¿no? Y ahí mismo ellos dijeron, y parte de las preguntas eran, ¿y han aprendido a trabajar en equidad? Sí, hemos aprendido a trabajar en equidad. Nos hemos dado cuenta. Es una.
Y lo de la lectura de los ojos, interesante estos estudios también basados en las neurociencias, acompañados de las neurociencias, de la teoría de la mente TOM, encontraron de que cuando uno trabaja sobre un plano, y de alguna otra manera ve lo que está haciendo el otro, eso le permite leer su mente, sin necesidad de ver a los ojos. Evidentemente, ver a los ojos es un mecanismo, ¿cierto? Muy funcional. Pero si uno logra de alguna u otra manera ver lo que el otro está haciendo, también logra leerlo o leerla. Entonces lo que he hecho bajo esta circunstancia, he utilizado algunos mecanismos que permiten que ellos se vean en un plano. Entonces, uno muy sencillo es el Google Drive que te permite a través del Word. Entonces tú lo que haces es dices, ok muchachos, este trabajo o este examen, inclusive si es un examen que tiene componentes grupales, lo tienen que trabajar dentro del Word y en el Google Drive. Pero necesito, por favor, que coloquen ahí control de cambios. Control de cambios es una herramienta del Word que de repente ustedes la conocen, que uno va escribiendo y luego aparece quién lo escribió, ¿verdad? Entonces, con el control de cambio yo observaba, no el examen en vivo necesariamente o el trabajo, pero después ellos me tenían que enviar el archivo con la información de control de cambio. Entonces, ¿esto qué llevaba a ellos? Ellos sabían que si uno u otro no escribía y no contribuía, finalmente yo iba a saber quién es que había contribuido o no. Ahora, más allá nuevamente de esa función de especie digamos, ¿no? De estar ahí viendo el detalle y controlando, ellos naturalmente los llevaba a la necesidad de escribir. Y esa necesidad de escribir lo llevaba a la necesidad o la oportunidad de aprender. Y en el proceso que tú estás escribiendo, tú ves en el Word y ahí aparece que otro compañero está escribiendo a tu costado, ¿no? Y lo estás leyendo, estás, con esta lógica de la teoría de la mente, estás de alguna otra manera leyéndolo. Funcionó muy bien. Y también hay otra herramienta que permite simular de alguna u otra manera, no sé si ustedes han trabajado en sus aulas, este escenario donde colocas un papelógrafo y en el papelógrafo se va escribiendo o se va colocando post-it y se escribe, ¿cierto? Lo han hecho esto y ustedes saben de que eso fortalece mucho el trabajo en equipo porque uno plasma una idea, esa idea el otro la ve y el otro complementa esa idea. Y de alguna u otra manera tiene componentes de equidad, ¿no? Porque cuando la idea tuya ya está en ese plano, cuando tu idea ya está en ese plano, ya no es solo tuya, es de todos. Entonces es muy interesante esa herramienta y por eso creo que muchos la utilizan. Tiene muchas funcionalidades en varios sentidos. Bueno, existen uno y dos software que son los que yo conozco más cercanos. Uno es Mural y el otro es Miro, que sirven para esto. Inclusive para usos académicos tienen algunos accesos gratuitos, en fin. Yo les sugiero que también lo puedan evaluar como herramienta. En este curso en particular yo no lo he usado, pero, o sea, yo como profesor que he entrado, ¿no? Pero yo les he pedido a ellos que ellos lo utilicen. Y el resultado ha sido muy eficaz, muy positivo también. Para la equidad y para la lectura de los ojos, que como le decía, es clave en la inteligencia colectiva. Otro aspecto importante que les quería mencionar es la lógica del flow. De repente ustedes están familiarizados. Y les voy a hacer una analogía que les va a ser bastante, creo que útil para entenderlo más rápidamente, porque eventualmente ustedes lo han hecho en su vida, han jugado videojuegos. No sé si han jugado videojuegos. Yo sí he jugado y de vez en cuando con mi hijo ahí nos ponemos a jugar. Y mi hija también. Y no se acuerdan los primeros videojuegos que aparecieron. Yo tengo 4 o 5, 45 años, y los primeros videojuegos eran unos videojuegos que uno entraba y como que te ganaba, ¿no? El videojuego, y la verdad es que por el grado de dificultad que tenía, que era muy grande, y mi grado de habilidad, que era bajo, me sacaba de flow. Entonces, al sacarte de flow, te sales y dejas el juego. O eventualmente había unos juegos muy fáciles, muy fáciles. Entonces, mi grado de habilidad era muy alto y el grado de dificultad era muy bajo, por ejemplo, por aquí. Entonces, también me sacaba de flow y por ende yo me salía del juego, ¿no? Pero luego ha evolucionado, ¿no? Y ahora, si se dan cuenta ustedes, cuando entras a un juego, o cuando entran a un juego, al comienzo es como que fácil, vas aprendiendo,
pero poquito a poquito se va poniendo más difícil en función a tu propio avance, ¿cierto? Pues eso significa que te mantiene en flow. Entonces vas evolucionando en tu habilidad y también va evolucionando el grado de dificultad y te va llevando poco a poco a que estés en flow. ¿Han comprendido? ¿Cómo esto se aplica a la educación? La gamificación hace uso de esto y ya hay también evidencias científicas que demuestran que funciona. Funciona generando determinados escenarios, ¿no? Ir llevando a los estudiantes poco a poco en el aprendizaje. ¿Cuál es la contrapartida? El error que se podría cometer es entrenarlos hasta cierto punto y de pronto tomarles un examen con una tremenda dificultad, que no está asociada a esa evolución, es decir, que lo saca de flow. Y ahí saca de flow, en ese sentido, ¿qué genera el alumno? No es que se retire el juego, como tenemos la opción del juego, es que simplemente de alguna u otra manera se separa del curso. O en todo caso otros, hace un esfuerzo extraordinario para alcanzar el tema de dificultad y con una cierta desazón. Y esa desazón tiene componentes emocionales que particularmente en una crisis se agudizan y que en el mínimo de los casos los separan en su relación con su maestro o con su maestra. Y esto definitivamente afecta el aprendizaje. Entonces sí es muy importante llevarlos poco a poco, ¿no? Y en ese sentido la ciencia también lo respalda. Y estas R rojas hacen referencia a la recompensa, ¿no? En la medida que haya mayor recompensas paulatinas, ¿no? Esto puede también mejorar la experiencia. Evidentemente sobre cada tema esto se podría conversar mucho. Evidentemente ahora estamos haciendo algo bastante resumido, que la idea es que ustedes les pueda dejar insumos para que ustedes mismos puedan, nuevamente, mi sugerencia, construir en vuestras instituciones desarrollos innovadores que les permitan abordar todos estos frentes, ¿no? A veces también pensamos que es bueno hacerlos competir a los alumnos. Los concursos son un buen mecanismo y fácil, digamos, de generar ese escenario de competencia. Pero si bien es cierto, los concursos, las competencias, ayudan a los que tienen personalidad más fuerte y definida, para los otros los deja rezagados. Por ende, tener la competencia como un instrumento único para poder forjar su motivación para el desarrollo puede ser un error. La sugerencia es promover la cooperación. La cooperación. Y es más, yo creo que en estas circunstancias que estamos viendo actualmente, creo que no queda duda de que lo que vive la humanidad es tal vez por exceso de competencia y por poca cooperación. Y tal vez justamente lo que más necesitamos ahorita para salir de esta crisis en términos sanitarios puros es mayor cooperación de todas las partes. Entonces sí, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Es mejor que todos vayan en conjunto dentro del aula desarrollándose de una manera más homogénea. Yo sé que esto también puede romper muchos paradigmas, muchas formas, ¿no? Las típicas premiaciones de los ganadores, los mejores, ¿cierto? ¿No? Es un tema delicado, no fácil, pero bueno, nuevamente hay evidencias de que la cooperación puede ser mucho mejor. Y es importante ver a nuestros estudiantes, y esto retorno al tema del estrés, ¿no? Como una plenitud, ¿no? No podemos permitir que nuestros alumnos no duerman lo suficiente. No podemos permitirlo. Tienen que descansar lo suficiente. Y para eso esta administración de los tiempos, sus esfuerzos es fundamental. Porque definitivamente eso reduce su rendimiento. O sea, ¿qué ganamos? Que estén estudiando o parte de la madrugada para el examen del día siguiente o los próximos días, o poner la semana de exámenes que sea particularmente estresante y tortuosa en materia del sueño, si es que vamos a ver que el rendimiento va a reducirse. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Ya cuando vuelvan los kioscos en la presencialidad y los menús de los comedores, ¿no? Que tienen muchos colegios, tomar en cuenta estas investigaciones, ¿no? Hay uno de los estudios bien emblemáticos, esto que se ha hecho en una cárcel. Se ha encontrado en la cárcel que, evidentemente, sin decir a los presos ni a nadie, ¿no? Los investigadores le cambian la dieta a ciertos delincuentes. Y disminuye su violencia, tanto en entrevista posterior de cómo te sientes, como en evidencia de cuántas veces han sido castigados. Simplemente, entre comillas, simplemente con el cambio de dieta.
Entonces aquí también hay un derrotero de trabajo, sobre todo en la presencialidad, pero también en lo que podemos influir, ¿no? Durante las sesiones virtuales, de cuál debe ser la alimentación óptima de nuestros estudiantes para que mejoren su rendimiento. Y del mismo modo el deporte, ¿no? Las actividades físicas, basta con 30 minutos, ¿no? Para que realmente se hayan encontrado contrastes importantes en el funcionamiento cerebral, ¿no? Lo cual impacta de manera importante también el aprendizaje. Entonces, ver a nuestros estudiantes con una integralidad es fundamental. Y también darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, cómo va evolucionando. ¿Cómo podemos ser partícipes de alguna otra manera de lo que implica la telepresencia, por ejemplo, las nuevas tecnologías que van apareciendo? Por ejemplo, ya hay hologramas que se pueden tocar, por ejemplo. Entonces, estar ahí, al pendiente. No es que esto lo vamos a aplicar ahora, ¿no? Pero qué interesante sería que en algún momento esa pequeña palmada que se le da al estudiante en el hombro de reconocimiento, ¿no? Pueda darse de alguna otra manera, de manera virtual. Eso, hay ya tecnologías que están acercándose a una mayor presencialidad en lo virtual. Entonces, estar siguiendo constantemente cómo todo va evolucionando también es una misión, ¿no? O de repente poder reconocer cuáles son los estados de comportamiento por la gesticulación a través de la Internet de las cosas o del mismo uso del celular, cómo lo están usando los estudiantes a tiempo real y ver cómo están las oscilaciones de su concentración, el nivel de atención que están teniendo en la sesión. Cada vez más hay investigaciones asociadas a estos usos o al aprovechamiento de la realidad extendida, ¿cierto? ¿No? Que también cada vez y lo que genera en los estudiantes en materia de mayor aprovechamiento, o la aplicación de los robots en el aula, que ya empezaron hace algunos años. Me gusta mucho este caso porque la Universidad de Bolonia es la más antigua de Europa, y a su vez es la primera que, por lo menos en Europa, que yo tengo información, utilizó directamente robots en el aula, ¿no? O estos robots que pueden llegar hasta la casa, ¿no? Y esto está diseñado especialmente para niñitos, ¿no? Y que pueden directamente ser una especie de tutor personalizado, ¿no? O este caso para mí me pareció particularmente emblemático, ¿sí? Que es y que además está publicado también por la revista tecnológica del MIT, que, digamos, por algo lo toma, ¿cierto? ¿No? Que es lo que están ellos considerando que es una revolución en la educación con inteligencia artificial aplicada en China. Acuérdense que China tiene de los más altos estándares en las pruebas PISA, en resultados en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y fíjense lo que ellos están empezando a aplicar, y ya les dejo aquí el texto para que lo vayan leyendo mientras les hago los comentarios. Es el típico alumno que dice, mira, sabes que yo tengo ahí como una especie de barrera con las matemáticas, no me va bien, no le encuentro el enganche, la sufro mucho y bueno, ya, digamos, para mí es algo sentado, ¿no? Pero bueno, justamente con uno de ellos, con estos perfiles se experimentan con estas inteligencias artificiales y estos son los resultados que han obtenido, ¿no? Y inclusive ahí se denota un vuelco, ¿no? En la percepción. ¿Y qué es lo que hacen estas inteligencias artificiales? Lo que hacen básicamente es una lectura personalizada de cómo la persona aprende, ¿no? Una web que, por ejemplo, mis hijos utilizan bastante, que es para aprender idiomas, ¿no? Por ejemplo, mi hija, que ya aprendió en el colegio inglés y alemán, ahora está estudiando japonés. Dice, papá, me gustan los mangas y quiero estudiar japonés. Entonces ya pues, se ha metido a esta web, que no voy a decir la marca porque además no, o también puedo decirla, no sé, creo que, en fin, y estudia ahí, entonces hay mecanismos que están utilizando la inteligencia artificial. Nuestra Universidad del Pacífico también, por ejemplo, tiene un centro de idiomas que se dedican a formar muy bien en los idiomas a las personas de diferentes variedades de idiomas, pero más allá de eso, ya existe estas herramientas y es importante estar siguiéndolas, ¿no? Siguiéndolas ahí, cómo van evolucionando, ¿no? Y a veces también cuando hablamos de esto, pensamos en tecnologías de la información, y hay una vorágine enorme, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo particularmente esta fuente. Yo hice una investigación para encontrar buenas referencias de cuáles son las mejores herramientas para formación virtual, y hay muchas que de alguna u otra manera están emparentadas con marcas, ¿no? Hay patrocinios de marcas que eventualmente algunos portales que hablan sobre tecnologías hacen rankings, pero esta es la que yo he encontrado que tiene mucho respeto en la comunidad internacional por su objetividad. De hecho, responde a encuestas donde han participado miles de personas y ya me parece que está en la edición número 13 que hace este tipo de evaluaciones, ¿no?
Entonces yo les traía aquí, esto ya yo les recomiendo que ustedes profundicen después con más tranquilidad, hice un análisis en función a este semáforo de cuáles son gratuitas en su versión básica y pagadas, ¿no? Entonces fíjense, miren, de las que tienen un mejor performance en esta evaluación, esta encuesta internacional, hay varias que son 100% gratuitas, fíjense. Entonces, simplemente se los dejo como referencia. Es más, sé que muchas de las amarillas, las que están en amarillo, en esta época de crisis, para el sector educación se han vuelto 100% gratuitas. Así que sería cuestión que ustedes las miraran, ¿no? Pero en todo caso, a veces pensamos, mira, pero es que los software son caros, tenemos que invertir. Está muy bien, o sea, la inversión siempre es buena, pero se los traigo esto como referencia, porque creo que es una fuente, a mi entender, a mi humilde entender, según lo que he investigado, bastante objetiva, y les puedo dar una referencia de qué herramientas pueden aplicar nuestros queridos colegas docentes. Y finalmente, veamos que la captación a partir de la ciencia, a partir de la tecnología, nos puede insuflar, ¿no? Para justamente de un entendimiento mayor de la realidad y así poder mejorar nuestra inteligencia intuitiva, que es, acompaña a nuestro pensamiento estratégico. También la interocepción. De repente es una palabra que sí puede ser para algunos nueva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El organismo tiene neuronas en el corazón, literalmente. Esos puntos que ustedes ven ahí, en esta gráfica del corazón, son las áreas donde hay neuronas. Entonces, cuando uno siente una corazonada, lo que está sintiendo es un mensaje de las neuronas aferentes intrínsecas cardíacas del corazón, que emiten información al cerebro. Entonces, esa lógica de que sí, no te guíes por el corazón, usa toda tu cabeza, etcétera, basada en estas investigaciones, está de alguna u otra manera dejada un poquito de lado, o en todo caso con una visión paralela que la enriquece, que es decir, siga tu cerebro, pero también siga tu corazón. Y yo creo que este estudio de la Universidad de Cambridge para mí particularmente emblemático al respecto, porque inclusive los traders, es decir, los traders son los que trabajan en la bolsa de valores y que compran y venden valores, haciendo, se han visto las películas que están comprando rápido y se ve que ahí pues una transacción puede ser millones de dólares, ¿cierto? Se ha encontrado que los que tienen mejor interocepción, es decir, y vemos ahí la penúltima línea de abajo, la capacidad para los seres humanos de detectar señales fisiológicas en el interior de su cuerpo, como el hambre, el dolor y la frecuencia cardíaca, y vieron que las personas más sensibles a estas señales tenían muchas más probabilidades de tener éxito como traders. Es decir, mientras más y mejor sientes tu cuerpo, puedes ser un mejor trader. Es decir, puedes tomar mejores decisiones. Puedes pensar estratégicamente, en este caso, para saber qué comprar y no comprar, mejor. De hecho, ya pensando en la labor estudiante-profesor, en esta relación tan maravillosa, ¿no? Se ha encontrado que las personas que tienen mejor interocepción tienen mejor nivel de empatía. Entonces, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? De lo importante que es la interocepción. Ahora, ¿cómo perfeccionar tu interocepción? En lo otro ya hemos dicho, ¿no? ¿Cómo perfeccionas tu forma de captar? Es decir, sí, bueno, esto está detrás de lo que dice la ciencia, algo me dijeron en esta conferencia de UP, pero también puedo aprender por mí mismo, en el colegio podemos seguir investigando, etcétera. El tema de las tecnologías, estar atentos a lo que sale, mira, esto interesante de inteligencia artificial está en China, ¿lo podemos aplicar? Es posible, a ver, veamos, ¿qué hacemos? Etcétera. También es importante tratar de sentirte tú más, ¿no? Entonces, National Geographic sacó un número completo hace unos años sobre el yoga, sobre la meditación con yoga, y mandó unos de sus periodistas científicos a estudiar el yoga en el mundo. 2 años estuvo paseando por todo el mundo, investigando todas las formas de yoga que existían, y escribió un número bastante amplio al respecto, muy, muy bueno. Y me acuerdo siempre el último párrafo, porque yo lo leí con mucha atención, ¿no? Y el último párrafo decía, en resumen, es dejar de pensar. Entonces, toda aquella actividad meditativa que te conecta con tu cuerpo, con lo que tú sientes, de alguna u otra manera es como una especie de bloqueo de lo que estás pensando. Y para eso les voy a pedir, por favor, con toda la confianza del mundo, que puedan todos cerrar sus ojos, va a ser cortito el tiempo, pongan como la señorita que está ahí, sus manos sobre sus muslos, por favor, pongan sus manos sobre esa posición exactamente, sobre sus muslos, cierren los ojos todos,
hasta el momento en que yo les diga. Yo les voy a decir, por favor, y traten de sentir los latidos de su corazón. Traten de sentir los latidos de su corazón en sus muslos. Entonces, a partir de ahora, 3, 2, 1. Muy bien, muchas gracias por el tiempo tomado. Es posible que algunos de ustedes hayan logrado sentir esos latidos. Eso quiere decir que vuestro nivel de interocepción es más alto o está más desarrollado. Y por ahí lo que les recomiendo es de que algunos de ustedes puedan ver la posibilidad, depende si no han tenido mucha sensibilidad, de entrenarse un poquito en este sentido, porque sí, como hemos denotado, mientras nuestra capacidad de interocepción sea mayor, eso también va a mejorar nuestras capacidades de uso de inteligencia intuitiva y todo los beneficios que ellos nos puede dar.